A ver, para entender cómo sabemos lo que sabemos, a veces el mejor punto de partida no es un dato, ni una fórmula, sino un cuento. Y nuestra historia, precisamente, empieza en un bosque lleno de ideas. Pues bien, esta historia arranca en una comunidad de animales, donde una liebre, muy pero que muy trabajadora, hizo un descubrimiento que estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Imaginaos la escena. La liebre, un día, cavando, se topa con una fuente de energía limpia y baratísima que venía del centro de la Tierra. Se puso manos a la obra con el resto de animales, instalaron cables, trajeron dínamos y de repente, ¡zas! Luz para todos. La comunidad era un lugar feliz, lleno de progreso, de cooperación. Todo iba sobre ruedas. Y claro, en medio de toda esta alegría apareció un conejo, un tipo carismático, con unos ojazos azules que convencían a cualquiera, y sobre todo con una visión del mundo que era, digamos, la noche y el día comparada con la de la liebre. Su discurso, oye, era de lo más astuto y directo. Decía que el proyecto de la liebre era un monopolio, que estaba ahogando la libertad. Le susurraba a todo el que quisiera oír que eso de cooperar era cosa del pasado, que lo moderno, lo de verdad, era pensar primero en el negocio. Y sus palabras, vaya si tuvieron efecto. Consiguió movilizar a las hormigas para que bloquearan la planta geotérmica, los medios de comunicación empezaron a soltar mentiras sobre el proyecto y, qué casualidad, el gobierno construyó un gasoducto que llegaba justo a la puerta de las nuevas y contaminantes termoeléctricas del Conejo. La energía limpia, pues, cayó en el olvido. Y aquí viene lo más fuerte de todo. Una vez firmados los contratos, el Conejo usó la mismísima infraestructura, los mismos cables que la liebre y su comunidad habían levantado con tantísimo esfuerzo para vender su propia energía. Una energía, por cierto, mucho más cara y contaminante. La geotérmica cerró, el aire se ensució y la comunidad pues se quedó sin entender muy bien qué había pasado. Vale, es solo un cuento, pero ¿qué pinta una fábula para hablar de algo tan serio como es la investigación? Pues porque esta historia nos lleva directos al meollo del asunto, a las dos formas que tenemos los seres humanos de procesar el mundo. La ciencia nos dice que tenemos en esencia dos maneras de razonar, como si tuviéramos dos cerebros que muy a menudo están en conflicto. Mirad, esta tabla lo resume de maravilla. Por un lado tenemos el cerebro derecho, el del mundo de las ideas, de los conceptos, de lo social. Pensemos en cualidades. Y por otro, el cerebro izquierdo, el del mundo de la materia, de lo que se puede tocar, medir y contar. Pensemos en cantidades. Y casi toda la historia del conocimiento humano ha sido, en el fondo, una lucha constante entre estas dos formas de ver la realidad. Y esta tensión, esta lucha entre lo ideal y lo material, nos lleva directos a las herramientas formales que usamos para conocer el mundo, los paradigmas y los métodos. Un paradigma es mucho más que un punto de vista. Es como la ventana a través de la cual un grupo, por ejemplo los médicos o los ingenieros, mira el mundo. Y esa ventana viene con su propio manual de instrucciones, sus reglas y su lenguaje. Y este ejemplo es que es brillante. Para un médico, dentro de su paradigma, la palabra correcta, la precisa, es epistaxis. Para el resto, pues al niño le sangra la nariz. Los dos describen exactamente la misma realidad física, pero usan un lenguaje y un marco de entendimiento totalmente distintos. Eso, justo eso, es un paradigma en acción. Vale, si el paradigma es la ventana, el método es la receta. Es ese procedimiento, ese paso a paso riguroso que consigue transformar el conocimiento común, una simple opinión, en conocimiento científico. Es lo que garantiza que los resultados sean de fiar. Por eso, y esto es crucial, los métodos no se pueden mezclar. Es que es de cajón. Cambiar de método a mitad de la investigación es como si estás preparando una sopa y de repente le echas azúcar porque te apetece un pastel. El resultado no vale para nada. La coherencia aquí es la clave. Muy bien, ya tenemos la ventana y la receta. ¿Qué nos falta? Pues los ingredientes, claro. Vamos a echarle un ojo a las herramientas que usan quienes investigan. Cada pregunta necesita su propia herramienta, ¿no? Si lo que quieres es cuantificar cuánta gente piensa algo, pues haces una encuesta. Pero si lo que quieres es profundizar en la experiencia de una sola persona, necesitas una entrevista. ¿Que quieres ver cómo se comporta la gente de forma natural? Pues nada, como la observación. Y para entender cómo un grupo discute y llega a conclusiones, ahí tienes el grupo focal. Cada herramienta nos da una pieza diferente del puzzle. Y todo esto, al final, nos lleva de vuelta a nuestra fábula del principio, a esa tensión fundamental entre dos objetivos muy distintos a la hora de conocer la realidad. A ver si nos suena. El cerebro izquierdo, el del conejo de nuestra historia, lo que quiere es comprobar. Quiere números, datos duros, pruebas, hechos verificables. Pero el cerebro derecho, el de la liebre, lo que busca es comprender. Busca el significado, el contexto, la experiencia social, la cualidad de las cosas, no solo la cantidad. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La liebre o el conejo?
Pues quizá la pregunta no está bien planteada. El objetivo no es que un cerebro derrote al otro, al contrario, es que trabajen juntos. Necesitamos medir y necesitamos comprender. El verdadero conocimiento no nace a pesar de esta tensión, sino que, de hecho, nace gracias a ella. Y esto nos deja con una última reflexión para darle vueltas. Si tuviéramos que elegir solo una forma de enfrentarnos a la complejidad del mundo, ¿qué sería más valioso? ¿La capacidad de probar un hecho de forma irrefutable o la capacidad de comprender su significado más profundo? La respuesta a lo mejor es que la verdadera sabiduría está en saber cuándo hay que usar cada una.